El tema de hoy, el complejo de inferioridad. Yo quiero que pongan mucha atención a esto, porque a veces miramos personas y las analizamos y damos nuestros veredictos y nuestros diagnósticos de una manera muy personal, sin tener la preparación debida. ¿Sabe que hay mucha persona que le gusta juzgar, sea papá, sea mamá, sea hijo, sea quien sea hija? Para hacer esos diagnósticos, si así queremos llamarles, deberíamos tener un estudio previo en aspectos totalmente psicosomatológicos para poder determinar por qué una persona actúa de la manera con que lo hace. El complejo de inferioridad es un problema frecuente en nuestros países. Oigan ancianos, oigan diáconos, oigan miembros activos de las sociedades, de la iglesia, presidentes de sociedades, presidentes de distritos y ministros en general. Según de Timoteo capítulo 1, verso 7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Digo en los argumentos introductorios, el día de hoy vamos a hablar acerca del complejo. Hemos venido estudiando y analizando acerca de algunos trastornos de personalidad que se pueden manifestar en la vida de los seres humanos. Hoy tocaremos este complejo porque en nuestros países tercermundistas esto es muy constante. Quien padece de complejo de inferioridad se caracteriza por sentimientos de incompetencia y de falta de aptitud personal. De vez en cuando todo el mundo tiene sentimientos de inferioridad. Dicho de otra manera, a veces es normal tener este tipo de sentimientos, pero hay quienes son víctimas de ello en su diario acontecer, pues todos los días padecen de este trastorno. No se trata simplemente de hablar de complejo de inferioridad, porque alguien se sienta menos que otros, o porque piense que lo que hace no le gusta a otro, etcétera. O tal vez hay personas que dicen yo tengo ese complejo por cierto síntoma que pueda padecer, pero no es así muchas veces. Hay que analizar bien el asunto y hay que ver ciertos puntos específicos para poder aprobar y diagnosticar que la persona padece de este trastorno. Por eso conviene que hagamos un análisis con respecto a que este complejo nace desde la niñez. Dicen amén, hermanos, porque no se oye, ¿verdad? Si Pablo dice, desde la niñez ha sabido las Sagradas Escrituras, en este aspecto, muchos desde la niñez están acomplejados y se creen inferiores. Por eso conviene que analicemos clara y específicamente que este problema viene desde la niñez. Y hay razones muy claras cuando los sentimientos de inferioridad surgen cuando uno cree ser lo que debería ser. Pueden provenir de compararse con otros y de considerar que no se les iguala. También pueden originarse en que hay ciertas cosas imposibles de hacer para uno. Las deficiencias reales o imaginarias en cuanto a funciones mentales o físicas pueden producir sentimientos de inferioridad. La mayoría de los conceptos autodespreciativos vienen del comienzo de la niñez. Entre las actividades de los adultos que promueven o provocan sentimientos de inferioridad en los niños podemos mencionar. Esto lo digo, hermanos amados, porque aunque usted sea una persona adulta, pueda que haya sufrido de estos, llamémosle maltratos, que muchos hacen a los niños. Y eso va a provocar y probablemente provoca en usted lo que alguien aquí puede estar sufriendo. En el inciso A vamos a mencionar el rechazamiento. Cuando los padres hacen sentir al hijo como que no lo quisieran o no lo amaran, suele formarse en el niño la sensación de que es indigno y de que carece de las condiciones exigidas por los demás. Este rechazo paternal suele
ser factor causativo de sentimientos de inferioridad. Muchas veces hay papás que le dicen a los hijos: me arrepiento de que hayas nacido. Culpa de este patojo, de este chamaco, de este niño. Yo me casé con esta mujer o este hombre. Eso, hermanos amados, aparentemente en el momento no tiene efectos, pero el niño está grabando lo que el padre le está diciendo. Y pueda que alguno de ustedes haya sufrido eso en alguna oportunidad de su vida. Con una vez que el padre o la madre profiera palabras de ese tipo, ya arruinó la vida de su hijo si no reacciona a tiempo. Por eso hoy hay mamás y papás que dicen: ¿por qué mis hijos se olvidaron de mí? Lo merece. Habló más de la cuenta. Por eso hay que tener cuidado a los hijos de Dios, para abrir la boca, hermanos. Eso que a nosotros en algún momento alguien de nuestros padres nos haya dicho algo, no significa que Cristo no haya cambiado nuestras vidas. Hay cosas que recordamos, hay cosas que vamos a vivir recordando siempre, pero tenemos que recordarlo en buen modo, con una buena crítica, para beneficio de otros y de nosotros. Inciso B, castigo frecuente. Algunos individuos se forman sentimientos de inferioridad por haber sufrido castigo desproporcionado a la falta cometida. Cuando el niño se le castiga con demasiada frecuencia y severidad, es porque los padres en el fondo le están diciendo: no vives a la altura de lo que de ti se espera, no nos satisfaces. Castigos así tienden a formar un patrón básico caracterizado por sentimientos de inferioridad personal. No olvido hace muchos años, cuando yo era un niño, cómo un hombre castigaba a su hijo con una manguera, hermanos, y se cansaba hasta golpearlo de la manera que él quería. Muchos padres dicen: pero si a este yo lo corregí. Es que lo corrigió de la manera totalmente incorrecta. No corrigió con misericordia. Dicen amén, hermanos amados. ¿Cómo va a querer un padre que después de manguerear al hijo y leñasearlo, su hijo lo ame? Muchas veces somos odiernistas y decimos: es que papá me leñaseó, si no, no fuera el que soy. Pero la pregunta es: ¿quién es? ¿Qué concepto tienen los demás de ustedes? ¿Qué testimonio puede dar la gente de nosotros? Es que muchas veces creemos estar bien. Y por eso la Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero a su fin es ¿qué? La muerte. A ustedes quien los enderezó fue Cristo, fue el Espíritu Santo, fue la Biblia, no fue su papá. ¿O no es así? Ahora, probablemente hubieron padres que corrigieron correctamente y que eso ayudó a que la persona sufriera menos cambios de los necesarios. Porque no es necesario venir a Cristo cuando estamos en la pura desgracia, desquebrajados, arruinados, impotentes. No. Agradezcamos a aquellas personas que nos hablaron de Cristo, que nos hablaron de Dios y que no fue necesario un castigo severo de Dios para podernos convertir al Señor. Pero hay padres que se les iba la mano para corregir a sus hijos. Por eso ahora hay hijos que dicen: qué bueno que mi papá se murió, qué bueno que mi papá se fue de la casa, qué bueno que se fue ese viejo. Pues ya no lo soportaba. Corregía a su manera y antojo y a él nadie lo corrigía. Qué tremendo, ¿verdad? Hay padres que quieren exigir de los hijos lo que ellos nunca alcanzaron. Hay padres que ellos quieren que sus hijos sean ingenieros y ellos nunca fueron nada. Tiene que nacer del hijo. ¿Cuántos pueden decir amén, hermanos? Tiene que nacer de él. Porque si alguien que le está exigiendo no solo no logró nada en la vida, ni éxito espiritual, ni material, ni económico, ni financiero, ni intelectual, ni nada, y quiere que el otro sea exitoso y él no, entonces es un paradojismo. El único que puede exigir eso en nosotros es Dios, porque Él sí
nos ha bendecido. ¿Cuántos creen que así es? Él sí nos ha transformado. ¿Creen que Dios los ha bendecido y los ha transformado o siguen iguales? Por eso la Biblia dice, escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová nuestro Dios. Levantemos nuestras manos. Por eso es interesante, ¿va?, encontrar un paidagogo. ¿Saben ustedes qué es un paidagogo? Un paidagogo es alguien que sabe. Yo en la vida tuve un padre que fue ministro, pero tenía sus limitantes. En ese camino después de la muerte hasta llegar a esta edad de los 55 años, hermanos amados, yo encontré personas, les digo la verdad, yo encontré personas y puedo mencionarlas. Rabino Cohen, ¿se acuerdan de Rabino Cohen? ¿Saben que cuando yo era un niño, el hermano Álvaro Gómez de los Voceros de Cristo me inspiró para tocar la guitarra y cantar? El día que lo volví a encontrar le dije, usted fue mi inspiración. Yo empecé a cantar y yo miraba muchas cosas que no me gustaban. Pero cuando empecé a cantar los himnos de los Voceros de Cristo y a tocarlos con la guitarra, yo me sentía feliz. No me importaban los problemas familiares, no me importaban los problemas que existiesen, la pobreza o lo que fuera. Yo me sentía feliz al tocar los himnos. Como escogido fui de Dios, los trigales. Vagaba yo por el mundo. Loora a ti, mi Dios. Uno encuentra en el sendero de la vida neumatológica personas. Como he tenido muchos mensajes ahorita de hermanos que me incentivan a seguir. ¿Por qué razón? Porque uno de algo ha servido en sus vidas. Y yo espero que ustedes sean alguien en la vida de otros también. Porque muchas personas son exigidas por seres humanos que en la vida nunca alcanzaron el éxito en nada. Entonces tenemos que aprender de otros. La Biblia dice escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así dejamos de culpar a nuestros padres. Porque también tenemos que dejar ese sentido de culpabilidad y de culpar a otros. Estamos en pandemia y cualquiera que aparezca contagiado no tiene que estar culpando a nadie, sino dando gracias a Dios, porque esa es una pandemia. Tenemos que encontrar personas. Yo recuerdo al doctor Darío Salas Ellis, que aunque lo vi muy pocas veces en mi vida, pero escuché sus mensajes y sus prédicas y eso me incentivó a seguir adelante. Aquello que no aprendí de mi padre ni de los predicadores ancestros, lo aprendí de ellos. Leía varios escritores que ayudaron a mi acervo de conocimiento para poder lograr el éxito teológico. El inciso C, burlas. Cuidado con las burlas. Poner al niño apodos insultativos y en general burlarse de él también es lesivo para su autoestima. Suelen usar esta dinámica personas que también son inseguras y faltas de aplomo. A veces el papá no le dice el nombre al hijo, sino le dice, hey vos chucho, y empieza a nombrar a sus propios hijos con seudónimos y apodos que ofenden a la personalidad del niño. ¿Cómo es un niño? No, él puede ser su verdugo. Ahí es cuando los hijos serán vuestros jueces. Hay abuelos que ya tienen a los nietos como hijos, tengan cuidado también, porque esos niños están aprendiendo de ustedes. Yo oraba al Señor que mis hijos tienen a sus hijos y me saludan y todo, estoy con ellos, pero los que tenemos mucho trabajo y mucha carga nos cuesta lidiar. Yo creo que lo que tiene que jugar un gran papel es el ejemplo. ¿Para qué tantas palabras si no hay un buen ejemplo? Cuidado con las burlas, cuidado con los apodos insultativos y abusivos. Usted como mamá no le está diciendo a sus hijos y a sus hijas apodos que ofenden a la integridad emocional del niño. Y si se lo hicieron, usted no sea vengativo. Porque hay gente que no busca quién se las debe, sino quién se las paga. Es que mi papá me hizo esto y yo le tengo que hacer esto.
Si mi papá era un tacaño, yo voy a ser tacaño también con estos patojos. Así no es. Tenemos que ser dadivosos. El que no provee para los suyos es peor que un impío, dice la Biblia, y ha negado la fe. ¿Cuántos están cumpliendo la palabra de Dios? Digan amén, hermanos. No busque quién se las paga nada más. Resuelves un problema emocional, es un trastorno. Inciso D, corrección negativa. Pero miren lo que dice el inciso C. Suelen usar esta dinámica personas que también son inseguras. O sea, la persona que tiene apodos es porque ha vivido una vida de inseguridad total. Creció con la abuela, creció con los tíos, creció con cualquiera, menos con sus padres, entonces no tuvo una verdadera protección paternal ni maternal. Inciso de corrección negativa, cuando los padres humillan al niño mediante rudas reprensiones y ridículo, especialmente delante de extraños, le infiltran un sentimiento de inferioridad. Si esa conducta de los padres se prolonga, puede provocar un grande desequilibrio de la personalidad. Por eso a veces hay personas que han traído a ayunar a sus hijos, es que viera que es muy cohibido, no obedece, tiene déficit de atención. ¿Cómo no va a tener si lo han insultado y lo han ultrajado delante de la gente? A mí no se me olvida cuando mi papá le dijo a un anciano, allá está el man afuera, entre lo del pelo, y me entró del pelo hasta adelante. A ese hermano yo le guardé rencor muchos años. Pero ¿quién tenía la culpa? ¿Quién fue el culpable? El que le dijo que me agarrara del pelo y me entrara delante de todos, avergonzándome delante de los hermanos. Eso no lo olvido. Ya lo perdoné, pero no lo olvido. Y hay cosas que ustedes ya perdonaron, pero no lo olvidan. Vamos a tener que ayunar otros 3 días por eso. Porque no se olvida. Y es que fue un acto estigmatizante. Hay muchos hijos que dicen, no, es que gracias a Dios porque mi padre me... Eso ya es odiernidad. Eso ya es un engaño. A eso se le llama autoengaño. Si me corrigieron fuera de lo que dice la Escritura, nunca voy a estar de acuerdo a eso. Porque yo haré lo mismo. Yo ya andaba en ese camino, yo le decía a los hermanos, entren a mis hijos, pero tampoco le decía, entre los del pelo, pues. Éntrelos, por favor, vayan a traerlos, y por ahí se quedaban aqueos. Jamás hice eso. Sin embargo, de vez en cuando me echan mis mandos, ¿verdad? Pero ¿por qué creen que muchas veces hicimos esas cosas? Porque nuestros padres nos lo hicieron. ¿Se acuerdan que cuando ustedes entraban, yo no sé, bueno, ustedes son muchos jóvenes, mucho más jóvenes que yo, pero cuando uno entraba y estaba el papá y la mamá hablando con otra gente y uno quería hablarle a la mamá, un pescón le pegaban a uno y delante de la gente y salía uno todo avergonzado. Esa es una manera de corregir de lo más estúpido que existe. En lugar de ponerse en pie y salir con el hijo y darle un consejo, preguntar qué es lo que quiere. Don Diablo y doña Diabla, creyéndose lo que no es, dañando la mentalidad de los niños. Cuidado, hermanos. Satanás ha venido a hurtar, matar y destruir, y muchos hogares y muchas familias, como muchos hijos, hoy ya son grandes y destruidos. Gente que no tiene éxito, que solo Dios puede cambiar. Claro que sí, lo puede hacer, pero tiene que sufrir procesos de cambio. Eso se llama corrección negativa, impositiva, abusiva, ignorante, llamémosle así. Pongámosle un montón de epítetos ahí para que entendamos. ¿Por qué? Yo le voy a decir lo paradójico. ¿Por qué con los hijos quisieron ser o quisimos ser rígidos y ahora los nietos les dejamos pasar todo? Paradójicos, antiéticos. Y eso puede dar lugar, hermanos amados, a que las personas no tengan éxito. No podemos evadir la posibilidad de que uno le pregunte a un joven, ¿y qué te pasó en la cara? Por eso te quedó esa marca en la cara. Mi papá me dio con un garrote, con un chicote y me dijo, hizo esta. Imagínense, eso es violencia intrafamiliar. No es la manera de corregir esa enfermedad. Comparaciones adversas.
Dirán los hermanos, ¿y de dónde trajo el doctor a hablar de eso? De ver cómo la gente es, hermanos. Cómo nuestros países subdesarrollados y tercermundistas viven la vida intrafamiliar. Escucho a muchas personas. Comparaciones adversas. Algunos padres comparan continuamente los actos y logros de un hermano con los de otro. No comprenden que las personas difieren o quizá se valgan de las comparaciones como estímulo de vergüenza para lograr un cambio de conducta. Cuando los padres hacen comparaciones, mortificaciones entre los niños, llevan a uno de ellos a sentirse inepto e inferior e inseguro. Por eso en la familia siempre, si hay 10 hijos, siempre hay 2 o 3 o 4 medio mudos ahí, hermanos. Que todo lo que hacen, yo he tratado casos, aquí vienen y me dice, doctor, todo lo que hago me sale mal. Si hago algo le cae mal a mis hermanos, a mi papá, a mi mamá, y ya están grandes, ya son jóvenes de 20, 25 años. ¿Y sabe por qué? Porque el papá toda la vida vivió gritando. Ah, no servís para nada, mira tu hermano, ese sí. Oh, qué padre más sinvergüenza. Qué padre más inexperto, inestable, emocional, trastornado. Usted nunca ha hecho eso de decirle a su hijo, es que no sos como tal hijito. Lo que está haciendo es disminuir las capacidades intelectuales, emocionales de su hijo. Al extremo, hermanos amados, que hay personas que se llenan de demonios por esa situación. Bajan los niveles de dopamina, los niveles de serotonina. ¿Cómo es usted? ¿Cómo le ha ido en la vida? Todo es resultado de eso. Cuidado, miren el inciso F. Solicitud excesiva. Otra causa básica de sentimiento de inferioridad es la negativa de los padres a permitir que el hijo tome sus propias decisiones y aprenda a responsabilizarse. Cuando los padres dirigen toda actividad del hijo, le infiltran la sensación que sin ayuda ajena no puede hacer nada. Llega a sentirse incapaz de hacer algo por su cuenta. Hay que entender de una vez que a menos que esa actitud se corrija, los hijos irán por la vida ateniéndose a los demás. Estos hijos no podrán tener ninguna autodirectriz, no podrán ser autodidactas, ni valerse por sí mismos. Yo felicito a aquellos papás, y aquí hay varios jóvenes, que ahora son autodidactas, son autodirectrices, se manejan, ya saben hacer las cosas, estudian, se preparan, tienen éxito. ¿Y saben por qué? Porque no olvido cuando los hijos de Ardán y Gutiérrez, después de haberse convertido al Señor, él empezó a mandar a sus hijos los sábados, solitos se venían esos güiros, chamacos o niños como le quieran llamar. Yo los miraba ahí en la plazuela San Antonio, que subían al culto los días sábados. Hoy por hoy hay padres que no pueden dejar venir a sus hijos a buscar a Dios, no les enseñan a ser autodirectivos. Yo tenía 7 años, hermanos, cuando bajaba de aquí me iba a Salcajá en camioneta a predicar el evangelio solito. Hoy no. ¿Qué le puede pasar a mis niños? Así está el problema. Somos demasiados excesivos para solicitar de nuestros hijos cosas que nosotros no podemos dar. El niño se puede volver incapaz. Lo creen irresponsable. Creen que las cosas que va a hacer son malas. No, hermanos. Aquí hay varios niños que son fieles a Dios y que los días sábados han venido a sus clases, a sus cultos de niños a buscar al Señor. Y les aseguro que esos niños van a tener éxito en la vida. Alaban el nombre del Señor, sea como sea, lo van a tener. Yo miraba a los patojos, no recuerdo a muchos. Me acuerdo de los hijos de Ardán y porque un perro le mordió la oreja al hijo de Ardán. Si ustedes miran a sus hijos, hoy son jóvenes que pueden autodirigirse. Se esfuerzan, luchan, logran éxitos. Pero ustedes tienen hijos, hermanos, que donde van ellos ahí tienen que ir ustedes porque ustedes creen que ellos no son responsables.
creen que ellos no saben hacer nada, nunca van a valerse por sí mismos. Yo tenía 7 años cuando empecé a predicar el evangelio y solito bajaba y me iba a predicar a la Voz de los Altos hasta Salcajá. Y nunca me pasó nada. ¿Cuál es el miedo y el temor si Dios es por nosotros? ¿Quién contra nosotros? Inciso G, perfeccionismo. Al importar normas privadas y ajenas a la realidad, los padres están echando las bases del sentimiento de inferioridad en el niño. Porque al sentirse incapaz de satisfacer esperanzas excesivas, el niño se siente inepto e inferior. Pusieron a barrer al niño y como dejó unas cuantas basuritas por ahí, son insultos, son maltratos. Pero si es un niño, entonces ¿por qué no lo hace usted? ¿Saben ustedes que hay niños que yo conozco personas ya adultas y algunos que ya murieron, que ellos se cansaron de la vida, no trataron bien a su familia, a la esposa, a los hijos, lo que sea, porque cuando eran niños los padres los dejaban cuidando las mulas, los caballos, las vacas, a los 6 años de edad. La mamá y el papá se iban a trabajar lejos y se iban meses y hasta años. Y de 6, 7 años se quedaban cuidando la tierra, entrando el zacate y haciéndolo todo. Murieron jóvenes y otros viven, pero viven amargados. Porque vivieron en la soledad y los padres les exigían perfección en todo. ¿Cómo le va a exigir a usted un niño perfeccionista a los 7 años? Es imposible. Solo porque el niño dejó tirado algo y ya lo empieza a insultar, a maltratar, lo que está haciendo es volviendo loca a su familia. Hay que enseñar, hay que instruir, pero con amor, con palabra de Dios. Pero usted, hermana, es de las que grita y grita y grita y grita y con todo se desquita. Peor si usted, hermano, lo que está haciendo es enemigos. Sus hijos van a estar con usted por necesidad porque saben que no van a ir a ningún lado sin usted, pero también los volvió impotentes. Cuidado con el perfeccionismo, porque si yo no supe hacer las cosas, ¿por qué le voy a exigir a otro ser mejor que yo? Y lo único que puede exigir eso es Dios. Es la palabra de Dios. ¿Alaban el nombre del Señor? H, desilusiones. ¿Por qué creen que estoy hablando de esto? Porque también hay creyentes que vienen al evangelio, que vivieron toda esa vida con sus papás y ya en el evangelio dicen, en el evangelio me va mal. No, es que a usted su forma de instruirlo, su forma de enseñarle es lo que lo tiene así, no es el evangelio. Usted tiene que luchar para que el evangelio cambie su vida. Pero todo lo malo, lo negativo, lo impositivo, eso usted lo aprendió desde su niñez. ¿Saben que yo me puse a pensar? Llegó un momento en que yo miraba que mi vida no agarraba rumbo, hermanos. Y fueron un promedio de 2 ciclos de 14 años. Señor, ¿qué hago? Me estoy desesperando. Y yo recordaba cómo había sido mi padre. Yo trataba de llevar el rumbo de acuerdo a lo que mi padre me había enseñado y no me salió. Entonces dije, es el momento de cambiar estrategias, porque si no lo hago, voy a hacer el mismo y voy a morir en el mismo tiempo en que mi papá murió y no voy a lograr como él no lo logró. Tengo que cambiar estrategias y las cambié. Hoy por hoy puedo decir que tampoco lo voy a culpar a él, ni de mi fracaso ni de mi éxito, porque no soy ningún fracasado. Pero al que le debo mi éxito es a Dios, a la teología bíblica, a la teología de la palabra de Dios. Porque sin teología no hay Biblia y sin Biblia no hay teología. Tampoco lo voy a culpar a él, y tampoco voy a decir que el éxito es por él, porque Dios me dio el éxito. Dios me dio el éxito. El evangelio me dio el éxito. La iglesia de Jesucristo me dio el éxito. Y que eso del éxito no se lo podemos agradecer a nadie más que a Dios. Se lo agradece a usted, a un hombre o una mujer, se saló. Pero se lo agradece a él. Tampoco será diabetes, ¿verdad? Tampoco será azúcar. Pero el éxito siempre estará en su vida. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley,
Si no se aparta, siempre vas a estar en el éxito. Pero si se aparta también, si me dejas, yo también te dejaré. Eso lo tengo bien conceptualizado en mi vida. Por eso las desilusiones, ¿en qué área usted pudo estar desilusionado? ¿Dónde hubo engaño y desengaño? Los fracasos de la vida posteriormente sirven como elementos precipitadores de fuertes sentimientos de inferioridad. Si una persona fracasa económica, espiritual, intelectual, familiar, ¡ay, ya no sirvo para nada, nada me sale bien, soy un fracaso! Ya el fracaso no es parte de él, sino él. Es que ahí es donde ustedes tienen que ver. También hacer el análisis hasta dónde sus padres han sido, fueron y son gente de éxito. Porque si no lo son, usted tiene que luchar por alcanzarlo. Buscar los mecanismos, las estrategias de vida. Ahora, ¿cuál es la primera estrategia de vida que tenemos que lograr? No dejarnos gobernar por esas formas malignas que bien nos estancan. Ya las hemos mencionado y van a ver ustedes más. Eso es terrible. Yo vi muchos fracasos en la vida de mi padre. Cuando pienso en eso, digo, no tengo que seguir ese mismo proceso. Tengo que apartarme. Hay gente que fracasa económicamente, espiritualmente. Vean ustedes cuánto creyente fracasado hay que un tiempo busca a Dios y después desaparece. Ese ya fracaso. Es un fracaso espiritual. Hay gente que se mete a negocios y todo lo que invierte lo pierde. Fracasado. Hay gente que vive comenzando toda su vida porque el fracaso. Ahora, ¿quiénes le heredaron eso? Uno tiene que preguntar, ¿será que mis padres no fueron fracasados? Al extremo de que un padre que se murió antes de que nosotros creciésemos, más fracasado todavía, porque ni siquiera vivió. Hay hijos que hoy dicen, ¿por qué se murió? Toda la vida crecí sin papá. Se murió por borracho, se murió por mentiroso, se murió por eso, se metió en lo que no debía, se enfermó. ¿Qué pasó? Ese es un terrible fracaso, no solo para el que muere, sino para la familia. Hay gente que fracasa hasta cuando habla. Después se da cuenta que lo que habló no sirve y se inhibe, se cohíbe, se pone a pensar, ya ofendí sin querer, queriendo. Ese es un fracaso. Proferir palabras y decir las que no son correctas y después darse cuenta que lo que hizo no fue bueno. Eso es fracaso. Por eso la Biblia dice tardos para hablar y prontos para oír. Y si hablas, habla conforme a las palabras de Dios. Dele aplauso al Señor si es que está todavía conmigo aquí. Cuando la persona es básicamente insegura del trauma y sentimientos de incompetencia cruzados con el sentimiento del fracaso en el cumplimiento de sus obligaciones, puede provocar sentimientos de inferioridad. Por eso ustedes van a ver gente que no se mete en nada. Los conflictos conyugales y los reveses económicos son ejemplos de esos trances. Sucede que muchos padres quieren exigir al hijo lo que ellos no lograron en la vida. Eso se convierte en una forma de mecanismo de defensa, porque hay padres que dicen, yo quiero que tú seas lo que yo no fui. No olvidemos que para eso tiene que haber una formación específica. No olvidemos que la Biblia dice, pero hágase todo decentemente, con orden. El griego dice, eusgemonos kai kata taxin, 1 Corintios 14:40. Muchos jóvenes fueron maltratados durante su niñez y por ello ahora no pueden ser personas de éxito, aunque lo procuren. He escuchado a algunos decir, yo he luchado de varias formas para lograr mis metas, pero no puedo. Estas personas tienen que reconocer que padecen de complejo de inferioridad y rendirse ante Dios para que Él opere los cambios necesarios. Por eso ustedes leen, yo no pude poner todos esos versos, pero usted busca Santiago 4:7, dice, acercaos a Dios y ¿qué? Yo creo que aquí hay creyentes que han alcanzado a ser lo que nunca pensaron ser porque vinieron del mundo sin ser nada. Y en el Evangelio lo han logrado, aleluya.
Lo mismo digo yo. Yo si no fuera por el evangelio no sería nada. Yo no voy a decir si no fuera por mi papá o no fuera por mi mamá, no. Por el evangelio. Ya ustedes patojos, muchachos, no tienen que ser chaqueteros. Tienen que estar chaqueteando a sus tatas. Es que yo por mi mamá estoy en la iglesia, pues no está por Dios. Que en alguna manera ayudó. Gloria a Dios, Dios utilizó a esa persona. Pero quien ha obrado en mí se llama Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y es lo que ustedes tienen que reconocer. Si no reconoce usted eso, seguro que muy poco tiempo va a durar. Yo trato de meterles en la cabeza la palabra de Dios. Por eso yo no gano mucho dinero. Porque lo que yo meto en la cabeza de la gente es palabra de Dios, no casacas, ni mediocridades, ustedes lo saben. Los que meten basura ganan dinero. Yo gano salvación. En este caso estamos diciendo que es imperativo que todos aquellos que padecen de complejo de inferioridad entreguen todas las áreas de su vida a Dios y permitan que Él opere en ellos. Porque es necesario que mencionemos que a la postre el Señor no aprueba el complejo de inferioridad como un acto de humildad. O sea que ahí se puede confundir. El que tiene el complejo de inferioridad es que yo no puedo, todo me ha ido mal. Eso no es humildad, eso es complejo de inferioridad. Eso es victimismo. Tenemos que dejar de ser víctimas. La esposa tiene que aprender a dejar de ser víctima y el hombre, el esposo también, los hijos, todos. ¿Qué es lo que tenemos que lograr todos en la vida? Prosperidad, crecimiento, desarrollo, éxito, victoria. ¿A través de quién? De Cristo. Tenemos que reconocer que en un hogar de impíos, borrachos y pecadores nunca iba a haber ni existir éxito. Jamás. Probablemente el hombre se casó con la mujer que no tenía que ser, o la mujer con el hombre que no tenía que ser. ¿Por causa de qué? De ese origen que no era bueno. Pero ahora se tiene que conformar porque no puede estar cambiando y cambiando y cambiando de marido y de mujer toda su vida. Ahora el problema es que aunque cambiara de mujer o de marido, le daría lo mismo. Porque emocionalmente tendría los mismos problemas. Pero ya en Cristo Jesús, Él cambia la vida de todos. Que son procesos y a veces largos. Yo llevé 14 años luchando, hermanos, hasta lograr el éxito visible en todas las áreas de mi vida. Y usted lo tiene que lograr. Y solo Dios lo puede lograr. Por eso, el complejo de inferioridad no lo confunda con humildad, con chiquitería. Es que yo aquí, es que yo allá. No. Ese es un complejo. Y de complejos no vamos a vivir ni vamos a prosperar. Sino más bien es visto por él como cobardía. Dios mira eso como cobardía y está bien claro que los cobardes no heredarán el reino de Dios según Apocalipsis 21:8. Tenemos que esforzarnos, salir del cascarón de la inferioridad y del miedo. Ahora vamos a los argumentos específicos. Está largo este estudio, hermanos, pero tomen en cuenta que todo lo que estoy hablando es lo que sucede muy comúnmente en nuestros países tercermundistas. Y aún en los países de... Porque Dios también, cuando no está en un lugar, sin mí nada podéis hacer. Como quien dice, nada sois. Argumentos específicos. Vamos a estudiar acerca de los síntomas del complejo de inferioridad que son: 1. Prurito de atraer hacia sí mismo la atención. El individuo procura continuamente atraer hacia sí mismo la atención. Podemos ver que también hay personas que tienen este complejo y pueden ser egocentristas. Siempre quieren ser el centro de atracción. Voy a hacer mención de que hay personas que padecen de este complejo y se denota cuando desempeñan trabajos como asistentes empíricos y lo hacen muy bien. Pero el problema es que cuando trabajan con un gerente pueden oír las pláticas de profesionales graduados y aprenden. Entonces cuando llegan a donde otras personas que tienen menor grado de escolaridad que ellos, se ponen a hacer alarde de lo que aprendieron con los profesionales, procurando así ser el centro de admiración de todos los demás. ¿Sabe usted que al que tiene complejo de la inferioridad le gusta que otros lo estén alabando?
Se junta con grupitos a platicar y se da su paquete, empieza a contar cosas que saber dónde aprendió. Donde mira que la gente le hace caso porque los demás también son más ignorantes que él. O sea, él sabe dónde se va a meter. Y donde la gente lo alaba, él se cree un Sócrates, un Platón. ¿Saben ustedes que han salido predicadores que no saben nada, ni de Dios, ni de la Biblia, ni de nada, y se vuelven predicadores de la noche a la mañana? ¿Y por qué un grupito de personas les cree y les acepta? Se creen graduados. Y no es así. Eso es complejo de inferioridad. Y aquí hay algo que hay que mencionar. Sucede pues que si alguna de estas personas le pusieran a desempeñar funciones realmente serias, no podrían ejercerlas. ¿Saben ustedes que hay personas que hablan de teología? Un día me junté con un hombre que hablaba de teología y le digo, ¿qué significa teología? Y no sabía ni siquiera un concepto de teología. Mucho menos saber los sistemas teológicos y las clases de teología. Entonces hay quienes hablan de teología, pero nunca estudiaron, nunca se graduaron, nunca estuvieron en una universidad, nunca lograron ser personas que bien si los ponen en un puesto superior, si dice soy teólogo y lo llaman a una universidad a dar clases, no va a poder dar clases porque no está aprobado por la misma universidad. ¿Por qué? Porque simplemente aprendieron cositas de otros. Entonces, no tienen la calidad económica, académica o lo que sea. Sucede que el egoísmo, el egotismo, el egocentrismo, la egomanía terminan por ser puras manifestaciones del complejo de inferioridad. Por ello es que la Biblia nos advierte que no debemos caer en ninguna de esas acciones al decir, de cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Ouke Sting Mason. Para vencer este problema hay que reconocer que Dios es sobre todos. ¿Lo creen, hermanos amados, o no? Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Proverbio 3:6. Humillaos pues, tapeinotete o un bajo la poderosa mano de Dios, jupoten kratayan, geira touteu, para que Él los exalte cuando fuere tiempo en Cairoi. Primera de Pedro 5:6. Humillaos bajo la poderosa mano ¿de quién? De Dios. Punto 2, falta de aplomo. El sujeto se ruboriza y se turba fácilmente. O sea, se pone en un lugar específico y empieza a sentir desestabilidad emocional. La gente que entra en esta turbación piensa que simplemente no es capaz. Quiero enfatizar que todos tenemos capacidades. Dios a todos nos ha dado la inteligencia y la sabiduría. Nos creó como seres inteligibles. Porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 2:6. No olvidemos que Cristo dijo, no se turbe vuestro corazón. Metaracesto jumón jecardía. Creéis en Dios, creed también en mí. Juan 14:1. Creed también en mí. La inteligencia es la capacidad mental que Dios ha dado a los seres humanos para aprender, razonar y el proceso de aprendizaje, aprender, desaprender y reaprender. La inteligencia despierta a través del conocimiento de la palabra de Dios y luego con alguna formación académica conociendo las ciencias existentes. Aquí hay hermanos que vinieron en la ignorancia y la palabra de Dios los ha vuelto sabios, ¿o no es así? Tienen una respuesta clara. Por eso el creyente debe volverse un profesional en el evangelio. Venir a la casa de Dios para profesionalizarse en el evangelio. No solamente ser un oidor olvidadizo, mediocre. Así no es. Aquí hay hermanos que son nuevos en la iglesia y pensaron que venir al evangelio es como ir a otras iglesias. No se equivoquen. El evangelio instruye, el evangelio capacita, el evangelio nos hace ver nuestra realidad objetiva. Exceso de susceptibilidad. Punto 3. La persona no puede soportar que se compare con otra o se le critique. Recordemos que esto ocurrió en varios casos entre los mismos judíos que rechazaron la palabra de Cristo por pensar que Él simplemente se dedicaba a criticarlos.
Por eso el Señor les dijo con toda precisión: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Ton logón, ton emón. Juan 8:43. Porque no podéis escuchar mi palabra. Los fariseos creyeron que lo único que quería el Señor era ofenderle, y la persona que padece ese le dice algo correcto, se le está ofendiendo. Espero que ustedes no caigan en eso, caballeros. Hay personas, el que tiene complejos de inferioridad siempre quiere tener la razón. Algunas personas quizá ya no pueden someterse a algunos procesos de aprendizaje porque ya son muy ancianos, pero conocen la palabra. Yo conozco ancianos que conocen la palabra, fíjense, hermano, y que cada palabra que sale de su boca la acompañan con la escritura. Entonces eso ya es un empirismo bibliológico del PIS. Entonces la palabra es la que los enaltece. Juan era muy anciano, pero aún así escribió epístolas por la guianza del Espíritu Santo. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad. Segunda de Juan 1:1. Curia, caitois tecnois autes. Curia, la señora elegida, la iglesia. El anciano Agayo, el amado, toi agapetoi, a quien amo en la verdad. Tercera de Juan 1:1. Punto número 4. El sujeto es celoso o envidioso con respecto a posesiones o a cualidades ajenas. Por eso hemos dicho que la envidia, phtonos, es el amor excesivo a las cosas que otros poseen con el afán de poseerlas sin lograrlo. Entonces sucede que el que padece de complejo de inferioridad es envidioso, porque en muchas ocasiones sabe que aunque quiera ser como otro o tener lo que otro tiene, no lo va a lograr. ¿Cómo salir de ese problema? Pues confiando en el Señor y creyendo en Él, en su palabra. La Biblia dice que Dios puede levantarnos de la condición más precaria, paupérrima y difícil. Él levanta del polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso, para hacerle sentarse con príncipes y heredar un sitio de honor, porque de Jehová son las columnas de la tierra, tomó sobre ellas el mundo. 1 Samuel 2:8. Dios nos dice que nos quitemos toda envidia, que nos despojemos de estos elementos nocivos y que busquemos su reino para recibir añadiduras. Mas buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. San Mateo 6:33. Punto 5. Perfeccionismo. El individuo teme que lo que hace no sea satisfactorio. Entonces muchas veces se le derrumba lo que hace y lo vuelve a reedificar. Y se mantiene así. Y toda la vida vive creyente que lo que hizo no sirve. Eso vive creyendo. Todavía está lamentando todo el tiempo. El problema es que la perfección no es el resultado de ninguno de nuestros complejos. La perfección viene de Dios, proviene del Altísimo, del Boré Elohim. Por eso la Biblia dice: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, Él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Filipenses 1:6. Pepoistos, persuadido. 6. Autoritarismo. La persona puede arrogarse autoridad sobre quienes son sus inferiores o súbditos. El autoritarismo es pasarse de la autoridad. Es cierto que Dios confiere autoridad a los seres humanos, pero no podemos traspasar los linderos de dicha autoridad. No podemos ser más que la palabra de Dios. Si una persona es acomplejada, se va a querer salir de los límites dados por la palabra y hacer las cosas conforme a él le parezcan correctas. Conforme su complejo le manda a determinar, se vuelve arrogante, agresivo, abusivo, etcétera. Por eso es que la Biblia nos determina límites de los cuales no podemos salirnos. Si alguno habla, eitis latei, hable conforme a las palabras de Dios, hos logiateu. Si alguno ministra, eitis diaconei, ministre conforme al poder de Dios, ges jorejei, joteum, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 1 Pedro 4:11. Cristo corrigió todo conato de autoritarismo entre sus mismos discípulos al explicarles que no deberían actuar como los gobernantes impíos autoritarios. ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande,
cos antelei megas genestai, entre vosotros será vuestro servidor, humum diaconos. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Griego lutrón antipolón, Mateo 20, 25 al 28. 7. Aislamiento. Al individuo no le agrada participar en actividades sociales y prefiere la soledad. Ahora bien, ese aislamiento como síntoma del complejo de inferioridad puede causar otros trastornos como el trastorno esquizoide. En este caso, la persona por las cosas que le han pasado se aísla de los demás y se vuelve eremita o ermitaño. Vemos que hay muchos hermanos que se niegan a congregarse. Recordemos que la Biblia dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, katos etos tisin, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Hebreos 10:25. Es como ahora, mientras más pandemia haya, más unidad debe tener la iglesia. No que la gente separándose, dividiéndose en otras congregaciones, hermanos amados. Qué terrible, ¿verdad? Le tienen miedo al diablo. Hoy hay muchos hermanos trastornados que no quieren congregarse por miedo y se les olvida la palabra de Dios. Tienen miedo de venir a la casa de Dios, pero no de ir a la calle, no de ir al negocio, al trabajo, porque sienten un profundo compromiso con todo y con todos, menos con Elohim, menos con Dios. Qué tremendo, qué paradigmático. 8. Compensación. La persona trata de ocultar sus sentimientos de inferioridad concentrándose y cultiva una característica que le capte la atención y el respeto del prójimo. Puede haber predicadores que agarran una Biblia y gritan por todos lados, pero no pasan por un proceso de aprendizaje teológico. Mucha gente incompetente repite lo que aprende de otros como un loro, ¿verdad, hermanos? Pero él mismo no practica lo que dice, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 2 Corintios 10:18. Aunque teológicamente la lógica no es aceptable, pero hay algo que se llama verdad lógica, y que es la coherencia entre lo que piensa el ser humano y la realidad. La coherencia entre lo que piensa el ser humano y la realidad, y la verdad moral, que es la coherencia entre lo que decimos y hacemos. 2 Corintios 10:18. Doquimos, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. 9. La crítica nociva o negativa. El sujeto puede criticar a los demás con el objeto de mantener una más alta imagen de sí mismo. La Biblia refuta esta actitud. No juzguéis para que no seáis juzgados. Mateo 7:1. Mecrinete. Debemos ser conscientes y realistas. Conclusión. Orientemos a todos los que tengan complejos de inferioridad. Por medio de la palabra de Dios podemos ayudar a otros a conocer su posición en Cristo. Hay que promover la autoevaluación. La persona puede entender quién es por sí misma, y la coevaluación. Yo debo ayudar a otra persona a conocerse a sí misma, o alguien me tiene que ayudar a mí. Echemos fuera todo complejo de inferioridad. Shalom, 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 hermanos y hermanas. Que el Señor los bendiga, y cuidado con ese complejo inmundo, que Dios no nos ha dado un espíritu de temor ni de miedo. Fue clavado mi Cristo y todos mis pecados los borró mi Señor. En la cruz del Gólgota fue clavado mi Rey y todos mis pecados los borró mi Señor. El sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor
que hoy podemos obtener. Ahora vivo seguro y con él viviré. Viviré para mi Cristo y con él moraré. Ahora vivo seguro y con él viviré. Viviré para mi Cristo y con él moraré. El sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz por ti, por mí, es prueba de su amor que hoy podemos obtener. El sacrificio que mi Cristo hizo en la cruz por ti y por mí es prueba de su amor que hoy podemos obtener.